Bienvenidos al programa donde vamos a abordar un tema que verdaderamente duele en el alma, como decía un encabezado cuando sucedió. El tema de la guardería ABC. Estamos a punto de cumplir 6 años y la verdad hay poco que decir y mucho que lamentar. Para ello hemos invitado el día de hoy a 2 personas que nos van a ayudar mucho a entender este fenómeno y esta historia tan dramática. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Lourdes Encina, periodista y autora del libro 49 razones para no olvidar. Lourdes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Marco, y qué bueno que abras este espacio para recordar este tema que yo creo que sobre todo en los medios de comunicación de Sonora estamos más obligados que en ninguna otra parte para retomarlo en la agenda. Mucho más importante inclusive que las campañas, con todo respeto, Muchísimo es más. Esto que duele y duele mucho, Así ¿no? es. Como sociedad es una herida abierta que no hemos podido cicatrizar. Y también tengo el gusto de tener aquí con nosotros a Daniel Gershenson, un activista de causas sociales que además se ha involucrado en este tema de la guardería ABC. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Él tiene su residencia en el Distrito Federal y nos está haciendo un favor de visitarnos aquí en Hermosillo. Marco, pues muchísimas gracias por la invitación. Quiero decirte que Hermosillo, pues de alguna manera se ha vuelto mi segunda casa. Las familias de los niños fallecidos y lesionados pues ya me son muy cercanos en más de un sentido, ya entra en el terreno de lo personal. Y bueno, pues hay que estar en Hermosillo apoyando a esta que me parece que es la causa. Es una causa que no se ha resuelto, es una vergüenza que después de casi 6 años, 6 años, pues sigamos prácticamente como estábamos el 5 de junio. Y bueno, pues por eso estoy aquí de nueva cuenta. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Lourdes, ¿qué te motivó a escribir este libro? Porque debe ser una tarea compleja, dolorosa y riesgosa, ¿no? Sí, aquí está y lo muestro porque es resultado de muchísimo trabajo. Este libro yo lo decidí hacer más o menos pasando un año después de los hechos, porque ya para entonces yo ya había acumulado mucha información en relación sobre todo al aspecto jurídico y al aspecto de la investigación del caso, que fue en el aspecto en el que yo más me centré. Y ya se había publicado bastante información. En ese momento yo trabajaba en ewi.com, un diario de noticias digital, y también en el semanario Primera Plana, donde se hicieron se publicó mucho sobre el tema. Pero yo sentía que la información estaba muy dispersa. Había mucha información en cuanto al proceso jurídico, en cuanto a los testimonios de las familias, las historias, los antecedentes de la guardería, en fin. Entonces me pareció a mí necesario, incluso por un momento en que yo estaba buscando información y ya no me acordaba dónde estaba, ¿no? Entonces me pareció necesario concentrar toda esa información en una especie de memoria que sirviera para el registro histórico de los hechos y para la memoria colectiva. De esto se trata 49 razones para no olvidar. Es una aportación contra la desmemoria y es una aportación para el registro histórico de los hechos. Muy valioso porque el tiempo es tremendo, ¿no? Y a veces el tiempo y la desinformación o la ausencia en otros casos provoca que empiece a ser sinuoso el recuerdo, ¿no? Entonces, tener un documento como el que tú elaboraste nos permite recuperar todos los días algo tan terrible, ¿no? Así es. Y conforme iba pasando el tiempo, incluso para nosotros que hemos estado muy cercanos al caso, había cosas que de repente ya no te acordabas o que no habías registrado a profundidad en su momento, que ese es otro aspecto, porque hubo mucha información que se nos proporcionó de manera muy somera. Y cuando te ibas adentrando en las causas, ¿no? Porque la mayor pregunta a responder era ¿por qué había pasado esto? ¿Por qué el resultado fue tan trágico de un evento que en teoría debió haber sido controlado con medidas de seguridad en los 2 inmuebles en los que ocurrió? Y conforme yo me iba adentrando en la información, me daba cuenta que, bueno, había muchas explicaciones desde el punto de vista del sistema de guarderías, del marco legal, que era muy laxo, muy vago, que permitió
que las inspecciones que se le hacían a la guardería pues fueran muy superficiales porque no estaba... No solamente fue un tema de la guardería, dejó al descubierto todas las deficiencias en un sistema de guarderías, ¿no? Así es. En la parte de la guardería, en la parte de la bodega del gobierno de Sonora, en la parte de la investigación que tuvo muchísimas deficiencias desde un principio y que todo eso ha provocado que a 6 años del incendio pues no se haya establecido ni siquiera una conclusión, como dicen los abogados, de manera certera y sin lugar a dudas dentro del proceso sobre cómo se originó el incendio y por lo tanto no se hayan establecido responsabilidades legales plenas también, ¿no? Entonces, esa era otra de las razones, explicar por qué había pasado esto, que tuvo su desenlace el 5 de junio, pero los antecedentes vienen de años atrás y nadie se dio cuenta, nadie nos dimos cuenta hasta que la tragedia nos abrió los ojos. Nos alcanzó. Te felicito y no solamente eso, te agradezco. Este esfuerzo no es fácil, pero es muy necesario. Daniel, tú eres un activista de muchas causas. Estás constantemente tratando de defender a quienes no se pueden defender por sí solos. ¿Qué dimensión le das al tema de la guardería ABC? Pues mira, yo creo, sin exagerar, que marcó un parteaguas en nuestra historia. Creo que no conocemos como sociedad, no entendemos todavía los alcances de una tragedia de esta naturaleza, una tragedia que en cualquier otro país medianamente respetuoso de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de la responsabilidad administrativa, de la ética en el servicio público, de la ética en la iniciativa privada, porque pues, te recuerdo que las guarderías se manejaban como un negocio, como una especie de franquicia. En cualquier otro país esto hubiera sacudido los cimientos, las estructuras, y estaríamos viviendo definitivamente estaríamos viviendo en otro país, desde otra perspectiva, en otra sociedad. No hubieran seguido acaeciendo muertes, porque quiero que sepas que han muerto niños desde hace 6 años. Hace no mucho en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en una guardería, a una niña de 2 años la estrangularon. Sí. La estrangularon. Es un tema, perdón, que me subleva, ¿no? A veces claro. me cuesta trabajo entender cómo es que en este país, después de lo que pasó en la guardería y sigue pasando en Querétaro y en Chiapas, pasivo frente a estos horrores, en Nuevo León, ¿no? una guardería de Sedesol que era de adobe, pues sufrió el impacto de un camión, de una troca, como le dicen aquí en el norte. Fallecieron 3 niños, la cuidadora. Entonces, a lo que voy es que esta situación debió de haber derivado debió de haber sido como determinado un antes y un después en nuestra historia. Para responder a tu pregunta, me parece que es de la mayor importancia que, aunque sea tarde, después de 6 años, pues se activen las instituciones, esta sociedad, por lo menos una parte de la sociedad, que ha pues dejado un poco a su suerte a los papás, a las mamás que solo buscan justicia, que quieren que esto no vuelva a suceder, pero que sigue sucediendo, que esta sociedad pues empiece a activarse. Creo que en un país en donde han pasado cosas pues inconcebibles, ¿no? Terribles. Sí. La historia de México en los últimos 10, 15, 20, 25 años no ha sido una historia, ha sido una historia de ciertos logros, ¿no? De la obtención de derechos que antes no teníamos. Pero más desde el punto de vista formal, ¿no? Porque nos ha faltado mucho para poderlos aterrizar y convertirlos exactamente. Pero también es una historia dantesca. Sí, es una historia de ultrajes, de desapariciones, en fin. Solamente los mexicanos podemos entender esas lógicas, ¿no? De afuera no nos entienden, ¿no? Así es, pero a lo que voy, digo, si me lo permites, me estoy yendo un poquito por peteneras, pero creo que en esa historia, que es una historia que en muchos sentidos nos va a avergonzar, ¿no? Cuando se escriba dentro de 30, 40 años, el evento más avasallador necesariamente tiene que ser la muerte de 49 niños cuya edad promedio era de 3 años en circunstancias que, como bien dice Lourdes, pudieron haberse prevenido sin ningún problema, y las secuelas, lo que estamos viviendo
hoy mismo. Como ¿no? parecieran dos tragedias, ¿no? La tragedia en sí Así y la es. tragedia de que no sucedió nada. Y el descuido de las autoridades, yo lo he vivido porque yo he acompañado a los papás, yo fui con ellos a la Suprema Corte de Justicia cuando se estaba discutiendo el tema del proyecto del ministro Saldívar. Yo vi a esos ministros cómo se dirigían a esos papás. En fin, por eso yo sí quiero aprovechar este espacio. De nueva cuenta, muchísimas gracias. No, al contrario. Y sí le quiero agradecer a Lourdes, porque el libro es el mejor compendio posible de esta tragedia, ¿no? Y de lo que ha pasado después. Ella tiene razón, la información ha sido muy contundente, pero ha sido dispersa y nos hacía muchísima falta como sociedad, como activistas incluso, porque pues a uno luego, aunque esté uno muy comprometido, pues se le olvidan las cosas, ¿no? No sabe uno qué fue lo que pasó en la reunión con Felipe Calderón el Día del Niño del año 2010, ¿no? Por ejemplo. De entrada, bueno, ¿por qué este hombre, en qué cabeza cabe invitar a un grupo de papás el 30 de abril, ¿no? Justo cuando no se había cumplido un año. Bueno, Lourdes, de una manera muy sintética, porque es un libro muy doloroso, pero sí, que se lee, digamos, es muy ameno, está muy bien escrito. O sea, obviamente lo está escribiendo y no lo digo porque ella esté aquí, pero de todas, o sea, que se sepa, ¿no? Pero la conocemos y se conoce así. Exactamente. Una gente muy sensible. Creo sinceramente que es quizá la persona que más conoce del tema, pues en México y en muchos otros lugares, ¿no? No solamente en Sonora. Y es una gran aportación. Yo imagino que esto se realizó pues con muchos sacrificios. No es un libro que se va a vender, que va a formar parte de la lista de los bestsellers. Exacto. Pero es muy, muy, muy necesario también que la gente, no solamente aquí en Sonora, sino en el Distrito Federal, desgraciadamente seguimos siendo un país muy centralista, eso es lamentable, pero el hecho de que se va a presentar en una coyuntura también importante, no solamente del aniversario, el 6º aniversario, donde vamos a tener nosotros también eventos espejo, vamos a tener marchas, vamos a tener vigilias, estamos buscando que algún papá o alguna mamá acompañe a la presentación aquí en el museo, sino que pues va a contribuir a esta labor ciudadana, a esta obligación moral que tenemos las y los mexicanos por conocer, por entender qué fue lo que pasó y por evitar que siga sucediendo. Muy bien, estamos hablando sobre la tragedia de la guardería ABC. A 6 años, quienes algunos le apuestan al olvido, otros le apostamos a que siga vigente la causa. Regresamos en un momento más con ustedes.